Buenas tardes a todos. Una jornada más de esta intensa semana dedicada a los bosques urbanos de ciudades españolas, después de haber superado ya nuestro Ecuador con unos casos pues, interesantísimos de las experiencias de Madrid, de Barcelona, de Santa Cruz de Tenerife y de Sevilla. Pues abordamos la tarde de hoy yo sigo con mi argot taurino, con otros dos Miuras importantes, otros dos ciudades súper importantes que yo estoy convencido que van a responder a las expectativas, ¿no?, que tenemos todos puestos en aprender un montón de estos planes de futuro de la infraestructura verde y de los bosques urbanos. Ni más ni menos que vamos a empezar con la ciudad de Valencia, y posteriormente, a partir de las 6:15, como siempre, después del descanso, pues abordaremos la ciudad de Bilbao. Hoy haremos dos cambios importantes de un clima mediterráneo a un clima atlántico puro, que bueno, luego tienen también sus cosas en común, ya lo veréis, pero bueno, hoy son dos ciudades bien diferentes, ¿no?, al menos climatológicamente y geográficamente hablando. Así que, sin más, vamos a dar paso a la primera ponencia de la tarde, que es la de Valencia, y ya tenemos con nosotros a Ignacio Lacomba y voy a hacer una, como siempre, breve presentación curricular para a continuación pues ya darle paso a la ponencia. Bueno, pues José Ignacio Lacomba Andueza es doctor en biología. Actualmente está en el Ayuntamiento de Valencia trabajando en la Delegación de Jardinería Sostenible y Renaturalización de la ciudad, y es el jefe de servicio de Jardinería Sostenible. Anteriormente ha trabajado en distintos organismos, administraciones, ha trabajado en la Generalitat Valenciana, en la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, como jefe de sección de la Red Natura 2000, y también en el Ayuntamiento de Valencia, donde en la Unidad de Delegación de Energías Renovables y Cambio Climático ocupó la posición de jefe de servicio de Emergencia Climática y Transición Energética. Ignacio tiene amplia experiencia en redacción de planes y programas, de informes, memorias, redacción y dirección de proyectos, coordinación de equipos técnicos, planificación, ordenación y gestión de espacios naturales, realización de todo tipo de actividades, informes de evaluación de impacto ambiental, planificación y ordenación de recursos naturales, dirección de obras y de servicios, de brigadas de mantenimiento de espacios protegidos. Ha sido entre otras cosas, responsable de gestión de la Red Natura 2000 en la Comunidad Valenciana, de la gestión del Parque Natural de la Albufera, de la gestión del Margen del Moro, ocupó la plaza de jefe de sección de zonas húmedas y litorales también de la Generalitat Valenciana. En fin, podría seguir leyendo, pero tiene un currículum muy dilatado, ¿no? También cabe destacar que es patrono de la Fundación LIMNE y decano del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad Valenciana. Bueno, Ignacio, la verdad, con toda esa experiencia y con todos los retos que me consta que estáis abordando en el presente y el futuro en la ciudad de Valencia, pues somos todo oídos y, como siempre decimos, al final, en 15-20 minutos, pues los alumnos te irán preparando unas preguntas en el chat, que si no son muchas, pues las podrán hacer ellos, te las podrán hacer ellos directamente. Si fueran muchísimas preguntas, pues las iré yo un poco reordenando y al final pues tendremos ese coloquio. Así que nada, muchas gracias, Ignacio. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a vosotros por invitarnos a participar en este máster tan interesante. Muchas gracias por la presentación, que no se merece. Yo soy un funcionario de carrera de la Generalitat y siempre he trabajado vinculado al medio ambiente, sobre todo en conservación de espacios naturales y de flora y fauna amenazada, y con un énfasis en limnología, en zonas húmedas y todo eso, y en proyectos. Hemos tenido proyectos live y también he trabajado en zonas húmedas. Bueno, tuve una experiencia muy interesante en Uruguay, en una reserva de biosfera, pero siempre trabajando, pues eso, desde la óptica un poco de la gestión
para la conservación, ¿no? Ahora, si me permitís, un poco la propuesta mía no es nada academicista, sino todo lo contrario. Yo lo que pretendía era invitaros a daros un paseo por un poco la infraestructura verde de Valencia y sobre todo por la visión un poco de futuro, o lo que se pretende que sea desde esa perspectiva actual, digamos, más integradora y multilateral, ¿no? Es decir, pues lo que hoy sería necesario abordar como desde las ciudades, de este escenario que somos las ciudades de todo tamaño, ¿no? Porque nosotros nos consideramos, diríamos, una ciudad mediana, pero ahí es donde está ahora mismo, pues, cocinándose todo esto de las transiciones, que si bien tiene una vertiente técnica, tecnológica y de todo muy, muy importante, pues también requiere o tiene también, ¿no?, una participación muy importante de las políticas públicas y de las tomas de decisiones y de lo que sería un poco, pues, los equipos de gobierno que persiguen o que tienen determinada visión, ¿no? Os voy a compartir, si me permitís, digo, la pantalla, a ver si soy capaz de hacer las cosas bien. Y, y ahí invitaros un poco a este paseo por lo que sería, digo, la infraestructura verde o las políticas públicas de Valencia vinculadas a la infraestructura verde. Espero que me escuchéis bien y que veáis la pantalla. ¿Es así? Perfectamente, Ignacio, perfectamente. Ok, pues nada, aquí empezamos un poco, bueno, pues ya hemos hecho los agradecimientos de rigor, os he dicho un poco por dónde van a ir los tiros y la intención, pues es eso, es conocer un poco cuál es la visión de Ciudad de Valencia, conocer un poco cómo son las infraestructuras o cómo es la infraestructura verde de Valencia y cuál es un poco la previsión de planificación, de gestión y luego a lo mejor pues tener en cuenta algunos proyectos singulares o algunas cuestiones que merecen cierto énfasis, ¿no? Esta foto que veis ahí y sobre la que volveremos después es una imagen para los que no hayáis estado en Valencia, que os esperamos con los brazos abiertos, por supuesto, de lo que se llama el Jardín del Turia, que es el antiguo cauce del río Turia que atravesaba la ciudad y que afortunadamente se convirtió en uno de los parques urbanos más celebrados y mejor valorados de España, pues por sus propias características, ¿verdad? Porque es un parque que tiene 120 hectáreas, que atraviesa la ciudad de oeste a este y que constituye vamos, que tiene, yo qué sé, 3 millones de visitas de los habitantes de Valencia y es un sitio súper celebrado y uno de los mejores activos o de los mayores activos que tiene la ciudad en materia de infraestructura verde y frente a la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Algunos pequeños datos de la ciudad de Valencia serían estos escasos datos que veis ahí, ¿no? Que es una ciudad, pues como os decía, mediana en cuanto a que tiene 800.000 habitantes. Serían 1,5 millones si atendemos al área metropolitana. Ahí veis algún planito de ubicación, con, pues eso, bueno, vosotros ya lo conocéis, esto, pensad que también está un poco dedicado o dirigido a gente que no conoce Valencia. La superficie que veis ahí de 13.000 hectáreas de la ciudad y esa densidad de población de 8.000 habitantes por kilómetro cuadrado. El presupuesto municipal está en torno a esos 950 millones de euros y ese apunte de que el sector servicios implica el 83% del PIB de Valencia quiere decir pues, que el turismo es un factor muy importante a nivel económico y social en nuestra ciudad. Ahí veis un poco lo que sería una imagen del centro histórico, porque Valencia es una ciudad, pues por supuesto, histórica y con todo tipo de restos arqueológicos, muy compleja en lo que es ciudad consolidada y casco histórico,
Y luego ese otro skyline más conocido de abajo, ¿no? Donde ya destaca ahí, pues desde el puerto hasta el Palacio de las Artes y de estas obras arquitectónicas más recientes y más conocidas, ¿no? En cuanto a, por daros una pincelada del gobierno municipal, ahí está esa foto, que es un poco, bueno, del pleno municipal que como pone ahí, yo no lo veo, pero espero que vosotros sí que lo veis, que son 32, creo, concejales, y el equipo de gobierno que actualmente está constituido por una alianza, por una coalición entre PSOE y Compromís, que Compromís es un conjunto de partidos de carácter nacionalista valenciano y pues un poco como de izquierda y con una vertiente importante social, que son los mayoritarios en el gobierno municipal. Bueno, Valencia tiene esa disposición que veis ahí, litoral, ¿no? Es una ciudad litoral en el centro del óvalo valenciano, del Golfo de Valencia. Tiene un puerto con el cual tiene una relación de amor-odio, como sabréis y conoceréis, y que lo pongo ahí un poco porque es una realidad que existe, y a nivel de un poco de actividad y de destino y de horizonte de la ciudad, pues es importante. Que también representa en sí mismo un activo, como veis en la foto de esa inferior, eso es la Marina de Valencia, que sería la parte más chiquita, más central, más antigua del puerto y que ha pasado a ser un recurso municipal, ¿no? Y ahí veis en la imagen de la izquierda cómo Valencia tiene unas playas notables, ¿no? Y luego está la Albufera, que es un parque natural, es una zona, ya repetiremos después, es un sitio de la renatura, es un enclave Ramsar, ¿no? Con un humedal de importancia internacional, donde destaca, es de altísimo interés para la conservación, sobre todo por sus comunidades orníticas, ¿no? Por la fauna acuática, tanto invernante como nidificante. Ahí ya en ese mapa de la izquierda pues se destacan algunos trazos, ¿no? Como la ciudad está por un lado atravesada por ese cauce que os decía antes, que ahora es el Jardín del Turia, y como al sur también destaca lo que sería el nuevo cauce del río que se construyó a raíz de la riada del 57 para evitar nuevas avenidas sobre la ciudad, y que ahora mismo puede entrañar un proyecto de futuro que es un notable reto en sí mismo, ¿no? De conseguir naturalizar semejante infraestructura dura como es ese nuevo cauce del Turia, de laminación de avenidas. Y Valencia, como os decía, pues, y especialmente por donde está, además, ya conoce tanto de un pasado reciente como de ahora mismo, lo que son los efectos de la emergencia climática o del cambio climático, como queráis, y lo que representan los episodios meteorológicos extremos, ¿no? Esa es la famosa riada del 57, esa foto de la izquierda, lo que determinó que se desviara el cauce del río que atravesaba el centro de la ciudad en ese plan sur que veíais en la foto anterior. Y ahí veis también algunas fotos recientes de los temporales costeros que cada vez son más intensos y recurrentes y que generan importantísimos daños que nos empeñamos en restituir de la misma manera, ¿no? Y es algo que cada vez más se están planteando los gobiernos de toda índole, ¿no? Si tenemos que seguir en las mismas o de verdad ha llegado el momento de cambiar el modelo y empecinarnos en los mismos errores de siempre. Y abajo, pues esa imagen quiere representar que también estamos sujetos a esos otros importantes eventos meteorológicos que son las sequías y las carencias de agua que, bueno, no se sufren en la ciudad, pero en la Comunidad Valenciana y sobre todo en su sector meridional son muy importantes y determinantes de lo que será el desarrollo y el devenir, ¿no?, del futuro. Bueno, pues todos estos episodios y estos embates de la emergencia climática van a más, evidentemente. Ahí veis pues fotos de un termómetro de 46 grados, la aparición de especies invasoras que se ven beneficiadas
por estos cambios debidos a la emergencia climática. Estos son fotos recientes, es una de un incendio de un marjal que está en término de Valencia, Rafalell y Vistabella, es una pequeña marjal costera al norte de la ciudad y que linda con el término de Puebla de Fernals. Y la otra es también una foto reciente de un temporal que, como veis, pues es capaz de hacer mucho daño. Veis al fondo cómo se ve en la línea del Palacio de las Artes y las Ciencias. O sea que eso es muy cerca de la ciudad, enormes daños sobre esa infraestructura. Y bueno, y es que evidentemente en esos datos de la Agencia Española de Meteorología, pues vemos como evidentemente el verano pues ha aumentado, alarga como 10 días de media por década, o sea que empieza ya a durar 5 semanas más que hace pues 40 años, y como las temperaturas más altas se van acumulando, como vemos en el diagrama ese de Hawkins, con datos de Valencia, cómo se acumulan, y ya, pues bueno, es evidente que son situaciones a las que hay que hacer frente. Además, siendo Valencia una ciudad litoral y costera y con todo el tema del incremento del nivel del mar y las previsiones y los escenarios que maneja, digo, la Convención Internacional de Cambio Climático, pues las expectativas no son muy halagüeñas, porque el tema del incremento del nivel del mar, visto desde aquí, desde una ciudad costera, lo que está claro es que no quiere decir que el mar ascienda en su cota unos centímetros cada X años, sino que la línea de temporales de un año a otro se te mete 100 metros mar adentro. Y entonces eso es lo que realmente genera unas perturbaciones en esos eventos extremos que digo, como los temporales costeros, que son muy a considerar y para los cuales no sirven. Ya vemos que no sirven los remedios que se venían empleando o las defensas convencionales y grises que hasta ahora se venían planteando, ¿no? Bueno, pues precisamente o seguramente por todas estas cuestiones es que pues, la ciudad de Valencia y sus gobiernos municipales han sido sensibles a la cuestión, y ya desde un primer momento, desde 2009, se incorporó la ciudad al Pacto de las Alcaldías, que sabéis que es de 2008, y a sus compromisos en cuanto a reducción de consumo energético, a reducción de emisiones, a generación de energías renovables y, por supuesto, que a ahorro energético. Ahora mismo Valencia tiene un plan de acción Clima y Energía que se aprobó en 2019, que comporta todas esos importantes compromisos en reducción de emisiones y en ahorro energético, etcétera. Y ahora, muy más recientemente aún, se tiró a la piscina, digo, en esa aprobación de formar parte de ser una ciudad climáticamente neutra, o sea, neutra en carbono en 2030, lo cual es un reto muy considerable y que requerirá sin duda enormes esfuerzos y decisiones en la materia. Sabéis que la Unión Europea pretende tener un grupo de 100 ciudades neutras en 2030. Valencia aceptó el reto básicamente para determinados barrios en origen, pero finalmente como misión de ciudad, como una de esas primeras misiones de ciudad, se adoptó esta de ser una ciudad neutra en carbono en 2030. Y bueno, ya veremos hasta qué punto somos capaces de llegar tan lejos o no. Lo que está claro es que todas estas cuestiones tienen que ver con un cambio de modelo, en lo que son las ciudades y en lo que tiene que ser un poco las políticas de ciudad, y en lo que hace a los principales ejes de planificación estratégica de la ciudad, ¿no? Por eso aquí esta foto un poco lo que pretende ilustrar es que ya no podemos
seguir siendo ciudades del siglo XX, devotas del automóvil y de la economía crematística, sino que ya tenemos que ser otro escenario hecho a la medida de las personas, ¿no? Por eso un poco todo eso tiene que ver con la visión de una ciudad pues saludable, evidentemente, libre de contaminación, libre de emisiones, verde, integradora, inclusiva, eh, pues eso, donde el espacio público esté dedicado a las personas, no a los coches, no a la producción de externalidades, sino generando espacios de socialización y donde se pueda pues, volver a ordenar la vida en torno al espacio público y no al revés, ¿no? Esa sería un poco la intención y lo que pretende ilustrar esto de que en el centro está la vida, están las personas, el espacio público y finalmente la planificación y la gestión la hacemos en torno a esos ejes y no al revés, ¿no? Y por eso también la foto, digamos, la imagen de abajo de la infraestructura verde, en este caso de la ciudad de Valencia, donde veis que destaca la huerta en su entorno y que nos está un poco indicando ese anillo externo, ¿verdad?, de infraestructura verde, como el río, el viejo cauce, que ahora es el Jardín del Turia, atraviesa la ciudad, como os decía, de oeste a este, desde el interior, desde el Parque Natural del Turia hasta el ámbito costero y el puerto. Sería un poco la guía que tiene que situar a la infraestructura verde como un eje de planificación al mismo nivel que otros, que no sea, digamos, el desarrollo urbano ni el desarrollo de infraestructuras duras lo que defina la planificación y la gestión urbanística. Y en esta línea os quería comentar un poco, pues eso, la estrategia urbana Valencia 2030, que viene a ser la definición de la agenda urbana que para Valencia se aprobó recientemente además un plan marco estratégico que a raíz de la pandemia un poco incrementó o modificó sus expectativas, pero que venía, digamos, planteándose alineado con los objetivos del milenio, como veis ahí, con la propia agenda urbana europea y también la agenda urbana que define el gobierno del Estado y que también plantea el gobierno de la Generalitat. Es un momento bueno en este sentido de alineamiento de las políticas públicas en torno a unos objetivos de sostenibilidad urbana, pues que cada vez más ciudades acogen como ejes o como directrices de desarrollo, ¿no?, y de escenario de planificación y desarrollo. Bueno, pues nada, estaba intentando comentaros el tema este del plan marco estratégico. Os decía que es una estrategia de ciudad, o son estrategias de ciudad que se pretenden o se proponen alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y con las agendas urbanas europea, estatal y de la propia Generalitat, del propio gobierno autonómico, y que en nuestro caso, en el caso de la ciudad de Valencia, se planteó como miradas de ciudad en torno a esos ejes o a esas políticas de ciudad que serían la ciudad saludable, la ciudad sostenible, la ciudad compartida y la ciudad emprendedora, ¿no? A esos luego se han venido sumando algunas otras propuestas, otras miradas que decimos, ¿no? Y ahí veis que, pues bueno, es evidente que tienen que ver cada uno, pues evidentemente, claro, todo esto denota algo que es importante, ¿no? Y es que hoy por hoy, y sobre todo en los ayuntamientos muchas veces somos reinos de taifas, donde cada cual trabaja sus competencias de una forma un poco a la carrera, aisladas, sin tener en cuenta, y eso no sirve. Está claro que cada vez más es notorio que hacen falta políticas de ciudad que permeen
todas esas competencias verticales que sean transversales y que funcionen de forma coordinada y coadyuvante, ¿no? Porque si no, no hay color, no hay manera, ¿no? Entonces, precisamente eso es lo que se pretende con estas políticas de ciudad, en la que todos y cada uno de los departamentos tienen que, digamos, jugar la misma partida, ¿no? Pero no solo, evidentemente, a nivel municipal, porque, pues claro, nosotros o sea, desde la municipalidad, por muy municipalista que seas, y que nosotros pues estamos convencidos de ello, en cuanto a que hay que acercar la administración a las personas, y son las personas al final las que tienen que decidir, conocer y participar para decidir, ¿no? Bueno, pues ahí, en ese figurita que aparece arriba a la derecha, eso pretende un poco identificar lo que serían, lo que nosotros llamamos las 5 hélices, ¿no? Cómo desde todos y cada uno de los sectores tienen que participar en estas políticas de ciudad saludable, sostenible, emprendedora y compartida. Y llamamos las 5 hélices pues, a las administraciones públicas, al sector privado, a la academia, a la organización, a la sociedad civil organizada y a los propios medios de comunicación. Entonces, esta es un poco la idea y el plan marco estratégico que desarrolla o que plantea el gobierno valenciano, la ciudad a nivel municipal, o la ciudad de Valencia, si queréis, o el ayuntamiento de Valencia, para hacer frente a este escenario futuro 2030, a las políticas de sostenibilidad o a la ciudad sostenible a todos los niveles, social, económico, ambiental, y a esa intención de co-creación o de construcción compartida, ¿no? De todo esto. Ahí veis que en la ciudad sostenible, aparte de toda la parte que hace a la transición energética, pues aparece lo de promover las infraestructuras verdes, interconectadas, etcétera, y además se vinculan a las políticas de consumo, de alimentación, de salud, etcétera, etcétera. Bueno, y empezando un poco a comentar el tema ya dentro de este eje de sostenibilidad y de infraestructura verde, pues cómo es la infraestructura verde de la ciudad de Valencia, ¿no? Como a nivel estrictamente urbano, pues ahí pone 521 hectáreas de parques y jardines, de los cuales hay un importante número y una importante extensión que son parques singulares, parques de ciudad, diríamos, o de distrito, pero como también tiene un importante input en lo que llamamos nosotros parques de barrio, que para nosotros son muy importantes porque son los que, digamos, que las personas tienen más cerca de su casa, ¿no? En este sentido, Valencia cumpliría con los estándares de proximidad, ¿no? a zonas verdes, que muchas veces son parques modestos en extensión, por supuesto, pero que sí que aparecen bien distribuidos, por supuesto que con sus carencias, es decir, hay barrios o distritos que no tienen, que están peor que otros, diríamos, pero que sí es un activo importante para la ciudad y al que se atiende particularmente, ¿no? Luego, en materia de arbolado urbano, pues ahí veis que pone que hay más de 150.000 árboles, pues como evidentemente un registro muy inferior a otras ciudades de mayor tamaño que Valencia, pero bueno, que componen un reto también para la gestión y para el mantenimiento. Ahí yo os he dicho en un primer momento, bueno, yo no tengo formación arborista, ni siquiera soy botánico, ¿vale? Yo estoy más vinculado a la zoología y a la ecología que otra cosa, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me flipó, ¿no? Cuando entré en contacto con jardinería y con los compañeros del servicio, pues es saber que al año seguramente se pierden entre 1.000, 1.200 árboles en una ciudad como Valencia, así de normal, ¿no? Joder, yo decía, ¿cómo es posible esto, no? Pues sí, hay muchas situaciones en las cuales, pues evidentemente los árboles en la ciudad están sometidos a mucho estrés y luego hay muchas situaciones en las que el dinamismo inherente a la ciudad genera
muchas veces la desaparición de posiciones, ¿no? Y te aparecen posiciones de arbolado viario, por ejemplo, vacías, así como sin comerlo ni beberlo. Y es algo que requiere un esfuerzo y una gestión para ir manteniendo el tono, ir compensando y, bueno, ir manteniendo esa infraestructura verde. Ya comentaremos, si queréis, todos los problemas que tiene el tema del arbolado, que son muchos y de muy diversos, ¿no? Porque aparte de tener, por ejemplo, un patrimonio de arbolado monumental muy importante que requiere una atención especial, luego también hay situaciones heredadas donde a lo mejor hay alineaciones de arbolado viario que digamos que serían, entre comillas, indeseables en cuanto a que son especies que no están bien ubicadas y que luego generan muchos conflictos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no me voy a enrollar con esto. Bueno, esto es simplemente para mencionaros que existe un geoportal donde hay vinculado a la política de datos abiertos y de transparencia y donde se pueden obtener pues registros y datos de muchos departamentos del ayuntamiento, como podéis ver ahí, entre otros de jardinería, ¿no? Y tú directamente te puedes descargar los datos pues, de parques o de arbolado, etcétera, etcétera. Veis ahí pues un poco la diversidad de funciones que tiene ese geoportal, donde tú puedes trabajar sobre la capa de plan general, sobre fotos, sobre etcétera, y descargarte, además, ya os digo, esa información. Esto está ahora mismo en marcha, es decir, que está en construcción, ¿verdad? Y ahora mismo hay una importante actividad en tema de transparencia y de datos abiertos y cada vez se van sumando más datos a todo esto, más allá de la propia Oficina Estadística Municipal, que hace un gran trabajo y que ofrece mogollón también de información en un formato no tan moderno como el de Ciudad Inteligente, vinculado al Geoportal, que está ahora desarrollando esos otros departamentos que tienen también apuestas importantes en toda esta materia de tecnologías de la información y la comunicación, pero que vamos, que están ahí y que los tenéis disponibles en la web del ayuntamiento. Bueno, estas son algunas fotos para ver alguna imagen de lo que serían algunos parques urbanos de la ciudad. Ahí tenéis arriba y abajo a la izquierda un par de fotos del Parque del Turia. La primera es en la parte más histórica y central, con las Torres de Serranos al fondo. Abajo ese nuevo skyline de toda la obra arquitectónica de Santiago Calatrava, con la Ciudad de las Artes y las Ciencias y todo eso, que la verdad es que es, pues, bueno, son zonas más recientes de desarrollo y que tienen mucho atractivo también frente al turismo, etcétera. Y a la derecha veis arriba el Parque de Cabecera, que es un parque que es estratégico en cuanto a que está en conexión con la parte alta del río Turia, que es precisamente ahí donde acaba o donde terminaría el curso natural del río en el cauce viejo, porque a partir de ahí empieza el Jardín del Turia. Y abajo está el Parque de Rambleta, una foto del Parque de Rambleta, que es un parque que nosotros lo tenemos en gran aprecio. Nosotros, me refiero a los compañeros de la delegación y del servicio de jardinería, porque fue una apuesta, digamos, original en su momento de un parque diferente, ¿no? De un parque mediterráneo, de especies nativas, autóctonas, mucho más adaptadas al clima y sin un patrón, sin un marco de plantación, ¿no? Como un poco ya un primer esfuerzo de naturalización de la infraestructura verde de la ciudad en parques. Es un parque que se hizo la mitad prácticamente del espacio disponible y estamos esperando que se libere un poco el suelo, que todavía no es municipal, para poder completar esa segunda fase, siguiendo un poco también ese tono de naturalidad y de parque mediterráneo no al uso, diríamos, ¿no? Y esta foto viene a contar cómo las cosas no son, vamos, no son casuales, sino que una decisión en un momento dado define el posterior desarrollo.
Esto, como podéis imaginar o como sabéis y veis, es la foto de la derecha, el jardín del Turia, lo que es el cauce del río actualmente, es decir, lo que acoge ese parque urbano en el que se ha convertido el viejo cauce del Turia. Y a la izquierda tenéis un proyecto que, por fortuna, se abortó, porque era lo que contemplaba el plan general del momento, y se abortó en el 88 con el nuevo plan general de Valencia, y sobre todo se abortó porque hubo una iniciativa y un movimiento ciudadano que en su momento, que en su momento, con el lema de el río es nostre y el volem verd, ¿no? O sea, el río es nuestro y lo queremos verde, paró esa propuesta, que era hacer, pues evidentemente, una infraestructura viaria monumental, ¿no? Al modo de una super ronda interna de ciudad, que por supuesto hubiera sido, imaginaros, ¿no? Nada que ver con lo que ahora mismo se pretende y lo que sería deseable para una ciudad como Valencia, ¿no? Pues bueno, es curioso y es interesante saber que, por suerte, nuestros mayores fueron capaces de paralizar semejante iniciativa y convertirla en algo que es muy celebrado hoy por todos los valencianos y valencianas. Y estas son algunas fotos más de los parques de la ciudad, sobre todo de parques históricos, como sería los Jardines del Real, arriba, el parque de cabecera abajo a la izquierda, y el nuevo parque central, que es un poco de los últimos, una como gran infraestructura urbana que tendrá 23 hectáreas y que está además ahora muy, digamos, muy actual, muy de actualidad, porque se prevé, digamos, ya por fin parece que se ve la luz al soterramiento de las vías y de la gran barrera que representa la playa de vías de acceso a la estación del norte, a la estación central de la ciudad, y su soterramiento liberará un suelo que se va a convertir también en infraestructura verde y que también cambiará o dará mayor énfasis a esa nueva ciudad de mucho más sostenible o mucho más amable en cuanto a su paisaje y a su disposición, ¿no? Bueno, y vinculado a todo este tema, os quería enseñar darle alguna pincelada a este tema del Plan Verde y de la biodiversidad, que es el nuevo documento de ordenación y gestión que está ahora mismo en fase de redacción, que se adjudicó se adjudicó a principios de este año, y que está ahora en redacción el Plan Verde y de la biodiversidad, lo que será el nuevo instrumento, la nueva herramienta de ordenación y gestión de la infraestructura verde de la ciudad, desde una escala que supera un poco la propia escala urbana, ¿no? Que pretende ser lo que será la herramienta de la infraestructura verde a escala metropolitana, ¿no? Bueno, el equipo redactor plantea unos objetivos generales, unos objetivos que después se verán más, digamos, más afinados a través de los procesos, ¿no? Y que ven un poco ahí, denotan un poco los énfasis que hace este plan verde, ¿no? Actuar para adaptar y mitigar los efectos de la emergencia climática, ¿no? El tener muy en cuenta ese papel de la infraestructura verde como activo de adaptación al cambio climático, proteger además todos esos patrimonios que tiene la ciudad de Valencia como ciudad consolidada y en la que es un reto el poder cambiar, el poder transitar hacia algo nuevo, porque hay muchísimas barreras y muchísimas cuestiones a considerar que dificultan, que hacen mucho más complejo todo esto. Complejizar en cuanto a evitar o revertir esa capacidad de homogeneización que hemos tenido, creo que ha tenido la sociedad a lo largo de décadas, hasta pues anular, digamos, esa capacidad de acogida de la propia infraestructura verde o de lo que serían los propios parques y jardines en cuanto a la biodiversidad nativa.
conectar, porque por supuesto que uno de los principales retos de la nueva gestión sería evitar o romper ese aislamiento o solventar y resolver todas esas barreras que ahora mismo existen y que aíslan entre sí los espacios verdes, y un poco a modo o a imagen de lo que habría que considerar a escala global, por ejemplo, en la red Natura 2000. Pues evidentemente, ¿por qué es una red? Pues porque ya sabemos hoy por hoy que las islas territoriales, que los espacios naturales aislados entre sí, no son una solución para lo que al final es el objetivo de los espacios naturales, que no es que existan en sí mismos por su belleza paisajística, etcétera, pero sería mucho más que eso, que sean garantes de la conservación de la diversidad biológica y sobre todo de los procesos ecológicos, que son al final lo que da respuesta a los requerimientos y a la propia esencia de los seres vivos, ¿no? Luego, por supuesto, que divulgar en cuanto a que la ciudadanía tiene que ser partícipe y tiene que ser aliada en todo esto, porque al final nosotros trabajamos para la gente. Si la gente no percibe y no le interesa todo esto, no tiene interés todo esto. O sea, no se trata de que llegue yo, que soy muy listo, y plantee no sé qué, sino que tiene que ser respondiendo a esa demanda social, lo que hace la ciudad. Y luego, pues transversalizar y fomentar que todos los, como decíamos antes, ¿no? Un poco de una forma coordinada y coherente, todas las políticas y planes, pues que no se mantengan, digamos, incoherencias o contradicciones que hacen que unas políticas vayan contra otras, que eso pasa a todos los niveles, como sabéis. Igual en la Unión Europea se está subvencionando a la vez el poner viña en espaldera y las estepas que conservan las aves esteparias. Claro, no puede ser, ¿no? Entonces se trataría un poco de que, evidentemente, todas esas políticas sectoriales se vinculen y se coordinen y trabajen para estos objetivos de ciudad, y uno de ellos tendría que ser la infraestructura verde, ¿no? Bueno, estos serían unas imágenes que pretenden también desarrollar lo que estábamos comentando, ¿no? Como pues Valencia, os decía antes que se ha visto sujeta a todo tipo de eventos meteorológicos desde ya tiempos históricos, y que cada vez vemos que cada vez más vuelven a ser, o que cada vez son más recurrentes y más intensos, y cómo desde la infraestructura verde puede hacer mucho, por ejemplo, para mitigar el efecto de isla de calor, y cómo reconstituye en sí mismo un refugio para la ciudadanía frente a estas situaciones, sobre todo a la situación del incremento de temperatura, que, como os decía antes, pues aquí en Valencia es un reto importante, ¿no? Entonces, la capacidad que tiene la infraestructura verde para mejorar ese confort térmico, pues es uno de los ejes del plan verde, ¿no? Luego, otra vez, lo de este segundo eje de proteger el patrimonio natural, cultural y social, porque tiene que ver un poco con la propia idiosincrasia de la ciudad, ¿no? Cómo hay numerosos valores que están insertos con la infraestructura verde, y es algo que debe tenerse muy en cuenta desde el plan verde y de la biodiversidad. En cuanto a incrementar la biodiversidad del ecosistema urbano, pues hay una propuesta de un cambio de óptica. Hasta ahora era algo que no se tenía muy en cuenta desde los propios departamentos de jardinería, y que es algo que cada vez pues viene cobrando más fuerza, y como hay un montón de prácticas y de posibilidades que pueden desarrollarse para favorecer esa biodiversidad, y cómo las ciudades cada vez más, y esto aparece ya en publicaciones científicas, en literatura especializada, pues pueden convertirse, o de hecho son refugio muchas veces de especies que en su hábito, que en su ámbito más, digamos, silvestre, pues se ven amenazadas y encuentran oportunidades en estos ecosistemas urbanos, como pone ahí, ¿no?
Luego lo de la conexión de los espacios de la infraestructura verde, tanto entre sí como a una escala metropolitana, como veis aquí en esta imagen, pues es un reto y es una asignatura pendiente muy, muy grande el ser capaces de identificar esos espacios de oportunidad que nos permitan establecer y poner en vigor, ¿no? Y poner en práctica esas interconexiones y esas redes que faciliten o que favorezcan o permitan esos tránsitos de procesos ecológicos que serían, además, lo que permitiría conservar esa biodiversidad que decíamos antes, ¿no? Y luego, este punto también es muy interesante, generar nuevas formas de percepción en la ciudadanía, el hacerlos partícipes, el cómo existen. Bueno, muchas veces me imagino que todos vosotros lo percibís y tenéis que lidiar con estos temas, ¿no? Como, pues como quisiéramos que la ciudadanía en general fuera aliada en estas situaciones o en estos conflictos y como muchas veces a lo mejor ven en esta intención de renaturalizar, de vegetalizar, de fomentar la biodiversidad, pues la gente muchas veces todavía no lo entiende porque desconoce o no sabe y porque no está acostumbrada o no piensa en los beneficios que tiene o que se derivan de todos estos servicios ambientales y procesos ecosistémicos vinculados a esta nueva gestión o esta nueva modelo de infraestructura verde y de naturalización de las ciudades. Entonces, en este sentido, cualquier iniciativa que tenga que ver con soluciones basadas en la naturaleza, con cambios de modelo para favorecer la capacidad de acogida de la ciudad frente a la biodiversidad, pues es algo que hay que intentar transmitir y hacer partícipe a la sociedad. Y para eso, hay que hacer un esfuerzo importantísimo, tanto de comunicación como de participación, ¿no? Y luego, pues lo que decíamos, ¿no? Introducir criterios de mejora en todas las políticas y proyectos municipales, ¿no? Como pues a lo mejor hasta ahora no se veía, no había manera de trabajar conjuntamente y con los mismos objetivos desde a lo mejor urbanismo, desde movilidad y desde jardinería, digamos, ¿no? Ahora pues cada vez más existe ese interés por tener estos planteamientos de coordinación. Por ejemplo, en Valencia, pues de un tiempo a esta parte se han creado las figuras de coordinador, ¿no? Como un poco por encima, digamos, de los departamentos a escala de servicio, a nivel de áreas, para un poco favorecer y facilitar que se adopten esas políticas de ciudad con una visión, digamos, común desde los distintos departamentos y no trabajar aisladamente cada uno en su competencia, ¿no? Bueno, esto quiere un poco evocar esa cuestión de la participación y la co-creación. El equipo redactor de este Plan Verde y de la biodiversidad ha hecho una propuesta muy interesante de jardines experimentales para participación con unos proyectos, digamos, piloto que en torno a cada uno de estos conceptos que veis ahí, intentando integrar las distintas vertientes que tiene la gestión de la infraestructura verde, pues ya os digo, hacer todo un programa de participación y co-desarrollo para vincular a la sociedad valenciana, a los distintos sectores que os decía antes, esas 5 hélices, los sectores público, privado, academia, ONGs y medios de comunicación, a esta elaboración del Plan Verde y a lo que tiene que ser el futuro de la infraestructura verde de la ciudad de Valencia. Y aquí yo quería... Bueno, esto es un poco lo que es la primera, digamos, el primer borrador, lo que pretende ser el germen de lo que sería la página web y todos los esfuerzos de comunicación que se tienen que hacer desde el equipo redactor y desde el Plan Verde en su fase de redacción para ir
ya os digo, interiorizando o buscando esa alianza ciudadana en su más amplio sentido con la política de infraestructura verde y con la gestión y la planificación. Y decía que ahora para hacer un pequeño corte en el cuento que os estoy soltando y que os rogaría que cualquier, vamos, que cuando os interese interrumpir o cualquier cosa que queráis, os invito a que lo hagáis. O sea, yo no soy ni académico ni orador y preferiría mucho más, os agradeceré cualquier aportación o participación por parte de cualquiera de vosotros. Y entre tanto, digo que os quería compartir, a ver si soy capaz de compartiros un corto vídeo inspirador que me gustó mucho de la región de París y que tiene que ver con con la funcionalidad y de la biodiversidad a los ecosistemas urbanos. No sé si Laura me puede ayudar a compartir esto o ¿me De escuchas? momento en el chat, de momento lo ha puesto el enlace, pero ahora la idea es que a ver si hacemos como antes, ¿no? A ver si lo Dejar de puedo, compartir, si eso quieres es. intento yo o cómo. Sí, sí, Intento. sí, lo único que ya sabemos que va a ser sin audio. Sí, es verdad, pero bueno, el audio, es cierto que el audio, joder, ahora no sé dónde lo he puesto. El audio digo que es música, era solo música. Vale, ahora creo que sí que lo veo, ahora mismo lo veo. Tururú. Oye, perdonadme, es que no he empezado en su momento. Vale, ahí veis, urbanismo, arquitectura y biodiversidad cuando la naturaleza inspira a las ciudades y a la edificación.
Eh, u- 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 ¿Estábamos aquí? No. Sí, sí, sí. Yo creo que esa No. es la que daba paso al vídeo. Espérate porque no me deja ahora. Uy, ahora se oye la música. No, Es la música del vídeo. no, creo que no. Ahora. Ahora se ve entero, ¿verdad? Ostras, sí, es verdad, tienes razón, tienes razón. Es que ahora se oye el vídeo. ¡Qué lío! Perdonadme, ¿eh? ¿Se me oye Sí, ahora? sí, ¿Sí? sí, Vale, perfectamente. perdonadme, ¿eh? Perdonadme. Nada, decía que como creo que os hemos puesto el enlace en el chat de este vídeo, pues nada, que os animo a que lo volváis a ver, que con la musiquita, hombre, no es que gane mucho, pero sí que te da así como un todavía más mejor feeling, ¿verdad? Porque es bastante inspirador y además va dirigido ahí a todos los gestores, planificadores, arquitectos, etcétera, y como naturaleza y biodiversidad son salud y bienestar al final para las personas. Muy interesante. Bueno, ahora sí, ahora os quería comentar y un poco vincular este tema de los ejes, de nuevos ejes de gestión y de planificación con esta propuesta, y os quería compartir esta propuesta de Perlorta. Perlorta es una ONG, es una entidad ciudadana sin ánimo de lucro de defensa de la huerta, que como sabéis es un activo muy importante en Valencia, tanto a escala de ciudad como también a escala metropolitana, ¿verdad? Sabéis que hay un plan de acción territorial de protección de la huerta, porque era evidentemente a costa de lo que estaba creciendo la ciudad de Valencia, como ha ocurrido en muchos otros sitios, pues por ejemplo en Murcia, donde a costa de los mejores terrenos de huerta, pues se ha desarrollado urbanísticamente la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces estos compañeros, estos aliados de Perlorta, hicieron una propuesta que de alguna manera propugnó el ayuntamiento a través de las naves, que es una especie de think tank que tiene el Ayuntamiento de Valencia en su área de innovación para desarrollo de proyectos de innovación vinculados al bienestar de la ciudadanía, ¿no? En áreas pues, como urbanismo, como naturaleza, como movilidad, como cultura, etcétera. Bueno, pues ya os digo que financió esta propuesta de Perlorta, que tiene que ver con la conectividad y la restitución de la conectividad de la infraestructura verde de la ciudad y de la metrópoli, ¿no? Entonces, ellos, en su propuesta, que yo creo que es aplicable a cualquier ciudad y a cualquier entorno metropolitano, lo que vienen es un poco a llamar la atención sobre todos esos desarrollos previstos y esos suelos que ahora mismo no están sellados, que dicen ellos, esos suelos urbanizables, pues cómo de alguna forma pueden ser el quid de la cuestión a la hora de recuperar infraestructura verde y de recuperar conectividad de infraestructura verde, ¿eh? En esta imagen que veis, en este dibujito, serían esas parcelas, esos espacios en verde oscuro, serían suelos urbanizables que ellos consideran que pueden resultar clave en una propuesta de conectividad de infraestructura verde. Ellos lo que hacen es, bueno, aparte de que evidentemente su discurso pasa por estos principios, ¿no? De preservar
toda huerta que ahora mismo esté viva, ¿no? Que esté en activo, ¿no? O sea, no podemos ya, hay que parar, no podemos pensar, ah, no, pero es que este es un suelo urbanizable, se aprobó en el no sé cuántos, ¿no? No, oiga, o sea, ya no es momento de continuar así, hay que parar, hay que dar marcha atrás y recuperar para cambiar el modelo, si no, no vamos a cambiar nunca el modelo, vamos a seguir haciendo más de lo mismo, ¿no? Business as usual. Luego, lo de potenciar la biodiversidad en base a los espacios, digamos, los trozos, los fragmentos que quedan de espacios verdes, conectarlos entre sí, aumentar las masas y el arbolado, que es un poco el ladrillo, el fragmento, la pieza clave de la infraestructura verde, y potenciar la permeabilidad del suelo, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, en el caso de Valencia, está muy maltratado por toda esa impermeabilización y por todo ese sellado que ha venido sufriendo a lo largo de décadas, ¿no? Y luego también ellos se fijan y nos hablan de en estos distintos aspectos como la infraestructura verde ofrece todos estos servicios, ¿no? Desde en el plano de la biodiversidad, en el plano de los servicios ambientales, incluso, por supuesto, haciendo hincapié o énfasis en todo lo que son activos frente al cambio climático y activos de adaptación frente a la emergencia climática. Bueno, veis que está en valencià, pero vamos, me imagino que así, aún así, podéis acercaros. Servicios de salud, ¿no? Ahí habla de control de plagas, de producción de proximidad y socioeconómicos en cuanto a, pues desde el propio patrimonio, a la calidad del paisaje, lugares de esparcimiento, diversificación de la economía y soluciones integradas de transporte y energía. Bueno, pues os decía que dentro de su planteamiento, pues se trata de identificar ahora mismo todo tipo de infraestructura verde existente y para eso utilizan desde imágenes satelitales hasta el propio catastro, pasando por el plan general o pasando por las propias capas del geoportal que os decía antes de espacios verdes, y van buscando o buscan este esquema de conectividad entre unos y otros espacios, espacios que pueden ser, como veis ahí, núcleos, espacios más de borde y ejes de interconectividad entre unos y otros, seguir todo tipo de infraestructura verde y azul que exista en el territorio metropolitano para buscar esa imagen de interconectividad y de sistema, que es en lo que ellos hacen énfasis. La infraestructura verde es un sistema y hay que considerarlo como tal, ¿no? Con una gestión sistémica en la que todos los elementos tienen que estar integrados en esa visión de conjunto, en esa visión global, ¿no? Y ahí veis cómo ellos van conformando ese mosaico o ese paisaje urbano en el que se da relevancia y se pone en primer término la infraestructura verde. Ahí tenéis una de sus propuestas en su desarrollo de interconectividad. Veis lo que serían esos espacios grandes al norte y al sur, serían espacios de huerta, y el gran eje que os decía del río Turia, del viejo cauce, como interconector de oeste a este de la ciudad, y las posibilidades que ofrecen otros suelos no sellados para ir tejiendo esa trama de interconexión de infraestructura verde. Y así dan lugar un poco a esta imagen que, os voy a decir una cosa, claro, claro, si tú le enseñas esto a, no sé, a una persona que no tenga sensibilidad o que no esté por la labor, que diríamos, ¿no? Pues te va a decir, pero bueno, o sea, eso que veo ahí o eso que veo allá, ahí es donde va determinado PAI o determinado... ¿Sabéis lo que quiero decir? Que para generar realmente una infraestructura verde atrevida y funcional y que traspase los límites que ahora mismo nos hemos ido y las barreras que nos hemos ido poniendo a lo largo de los años, hacen falta mucha decisión y mucho convencimiento. Hace falta tener una visión que intentar compartir
y para la que buscar todo tipo de aliados, porque ya no es momento de continuar haciendo lo mismo, ¿no? Ya le hemos visto las orejas al lobo, ya estamos sufriendo muchas situaciones recurrentes y de intensas que implican el gasto muchas veces superdinerario para volver a lo mismo y volver a recurrir al mismo desastre, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso, ¿no? Que hay suelos como este que veis aquí, y, joder, ya lo siento, os tenía que haber puesto la imagen real, ¿no? Porque esta es una figuración de ese corredor que veis ahí entre el viejo cauce del Turia a la derecha y el nuevo cauce del Turia a la izquierda, que por cierto es un poco el límite septentrional del Parque Natural de la Albufera, pues eso es lo que llamamos la zona de actividades logísticas del puerto, con el que ya os decía que la ciudad mantiene una relación de amor-odio, pues porque claro, es una infraestructura de notable empuje y actividad y patatín, pero también es una infraestructura con unas externalidades que históricamente han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño y de hecho se sigue pagando año tras año todas las consecuencias de la erosión litoral que genera, de todas las consecuencias de la interrupción de la dinámica litoral que aquí en esta costa va del norte al sur y que por tanto el poner una barrera a esa dinámica litoral y a esas corrientes de deriva implica, por supuesto, una interrupción del tránsito de los finos, que son los que mantienen las playas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa imagen tan chula es un desideratum que habría que tener una apuesta muy grande para, digamos, revertir esa situación de zona de actividades logísticas que no se llegó a desarrollar para recuperar esa franja de conectividad entre ambos cauces y, por tanto, dar continuidad a la infraestructura verde en ese sector. Y bueno, por no enrollarme tanto, ahora quería haceros un poco un repasito ahí a otros elementos de la infraestructura verde de Valencia, que ya tienen un rango, digamos, más metropolitano, ¿no? Empezando, pues, por la propia Albufera, que me imagino que, pues no sé, muchos conoceréis que es un parque natural que tiene 21.000 hectáreas de extensión y de los cuales, pues, una parte muy importante no tanto en extensión, que es muy grande, ¿no? Porque de esos 21.000 hectáreas, casi 6.000 están en término de Valencia, o sea, y además son propiedad del Ayuntamiento de Valencia, el lago, que tiene 2.800 hectáreas con sus matas, o sea, con sus islas y carrizales y tal, es propiedad del Ayuntamiento de Valencia, y también lo es la Devesa del Saler, que es un pinar mediterráneo maduro, un bosque de pinos que ocupa la restinga, lo que sería la original flecha litoral que separó o que aisló esa antigua bahía que constituía entonces la Albufera en el Holoceno y que la convirtió en un lago salado que posteriormente se convirtió en este lago de agua dulce que ahora es a raíz de el auge del cultivo del arroz, sobre todo en los siglos XVIII, XIX, ¿no? Y ahí veis que, bueno, esas fotos, por un lado está el lago y el arrozal en invierno, cuando está inundado, ahí a la izquierda, y a la derecha la rebolá de patos, que le dicen, porque en invernada acoge unas grandes cantidades, unas importantes comunidades de anátidas, ¿no? De ornitofauna protegida, en este caso de patos. Bueno, pues dentro de la Albufera, del Parque Natural de la Albufera, hay algunos enclaves privilegiados o de particular interés para la conservación, ¿no? Como sería el Racó de Loya, que en su día fue un hipódromo, ¿no? Fue un objeto de una transformación. Antes os decía que el Jardín del Turia, que es el antiguo cauce del río, que finalmente en lugar de convertirse en una autovía o en una red de tránsito diario, se convirtió en un jardín por voluntad y por decisión, ¿no? del movimiento ciudadano del río El Esnostre, pues lo mismo pasó con la Albufera. Yo me imagino que vosotros no lo sabéis o no lo recordáis porque pasó ya hace unos años, pero no tantos, ¿verdad? Cuando la Albufera siempre había sido una propiedad de la corona
desde que en 1234 entra Jaime I en Valencia, y todos los reyes medievales, que eran muy cazadores, se lo quedaron como propiedad de la corona porque era un sitio ahí, era una reserva natural espectacular, ¿no? Entonces todos lo mantuvieron así hasta que al final de los años 60 o algo así, bueno, en 1911 el ayuntamiento lo compra al Estado con el compromiso de destinarlo al uso y disfrute de todos los valencianos y valencianos. Pero al final, con el auge del turismo en los 60, se empiezan a vender parcelas para hacer un macro complejo, un macro resort urbanístico. Y otra vez la ciudadanía de Valencia se opuso, el Saler per al Poble, con una campaña muy importante que en aquellos años de dictadura pues hizo frente a ese proyecto del Ministerio de Turismo y revirtió esa situación y dio paso al parque natural que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, pues ahí uno de esos proyectos fue el construir un hipódromo en una mallada, que es una humedal interdunar, ¿no? Precisamente en la zona de Cotono, entre el lago y la Devesa. La Devesa es una pinada, es un pinar sobre dunas fijadas por los propios pinos. Y digo que ahí se recuperó, se restituyó esa zona de mallada, de humedal interdunar, y hoy es una colonia de cría de avifauna, de larolinícolas, súper importante, ¿no? Con, pues no sé, 6.000 parejas de charrán patinegro, donde además es una de las últimos enclaves donde hay este pececillo que veis ahí, que es el samarú, seguramente uno de los 25 vertebrados en mayor peligro de extinción del mundo, que es un ciprinodóntido endémico. Y bueno, ese es el Racó del Ollá, uno de los enclaves. Otro de los enclaves que tiene también la Albufera, que tiene el Ayuntamiento de Valencia en la Albufera y que también es una zona de reserva y tiene particular interés para la educación ambiental y para la conservación, es el Tancat de la Pipa, que sería un antiguo arrozal que se restituyó en una zona natural, se naturalizó para convertirse en un filtro verde y a su vez una zona de reserva. Y veis que hay, bueno, pues se dedica a educación ambiental e investigación, es una zona de reintroducción del galápago europeo. Bueno, es un sitio también notable e interesante que os invito a visitar si venís por aquí. Y bueno, también el poneros estos ejemplos tiene que ver no ya solo con que sean activos importantes para la conservación dentro del parque y dentro del patrimonio municipal, sino porque además son experiencias de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Son experiencias de cómo a través de la restitución de la naturalidad se puede hacer frente o se pueden recuperar activos en la situación de cambio climático que tenemos ahora. Por ejemplo, la recuperación de las dunas, ¿no? Ahí veis que todas estas dunas, cuando os decía antes que hubo un macroproyecto para convertir la Devesa de la Albufera, el bosque de la Pinada esta que os hablo de que tiene 870 hectáreas, si no me equivoco, en un super resort litoral, bueno, pues se arrasaron todas estas dunas que veis ahí y se hizo un paseo marítimo de hormigón, porque esos primeros pasos se dieron, se construyeron los primeros apartamentos y a partir de esa confrontación, digamos, de la ciudadana, pues se paralizó el proyecto. Y entonces, desde la Oficina Técnica de Besalbufera, que es un departamento que tiene el Ayuntamiento para la conservación de este patrimonio del Parque Natural, se fueron expertizando en la restauración dunar. Y estas dunas han demostrado que son una solución mucho más efectiva frente al embate de estos temporales costeros que lo era el hormigón o que lo son incluso, como habéis visto en esas fotos anteriores, esas urbanizaciones que por más que parezcan aparentemente integradas, pues al final no resisten ese embate de los temporales que en el Mediterráneo, por más que sea un mar cerrado, pueden tener mucha enjundia, ¿no? Bueno, pues aquí veis la restauración dunar, que además es un hábitat del chorlitejo patinegro, ese pajarito que aparece ahí, que también es un ave catalogada en peligro de extinción y que tiene su hábitat de cría al pie de esas dunas y que, como veis, veis ahí en la foto de la izquierda, ese tablestacado, esos palotes y con esas cuerdas intentan señalizar, más que impedir, a los visitantes que ese es un hábitat de cría del chorlitejo. Hay carteles también al respecto para intentar favorecer y facilitar la cría de este
bonito la olivícola, que ya os digo, sus poblaciones están en declive a escala global. Y bueno, ahora, retomando el tema de la huerta que mencionábamos antes, pues claro, la huerta es un activo importantísimo de la ciudad de Valencia y además está vinculado también a otras políticas de salud y a otras iniciativas como es el Centro Mundial de Alimentación Sostenible, que se puso en marcha en Valencia junto con la FAO, ¿no? En una iniciativa internacional, y que evidentemente la huerta representa pues todo lo bueno que puede ser un recurso para la alimentación de proximidad, la alimentación sostenible y de salud, como es la Huerta de Valencia, que además es todo un cinturón, os decía y veíais antes, es todo un anillo exterior a la ciudad de escala metropolitana y que permitiría además conectar entre sí, pues desde el Parque del Turia por un lado, con la Albufera y con los espacios también del norte a escala metropolitana. Este es un planito de las iniciativas de agriculturas urbanas. Valencia ha aprobado hace poco un plan de agriculturas urbanas que pretende, como veis ahí, un poco impulsar esas iniciativas de agricultura urbana, de huertos urbanos, de los que ya hay muchas, como veis ahí señaladas en ese plano en la ciudad de Valencia, y que pretende un poco promover de una forma lo más sostenible y coordinada y coherente y ordenada posible el desarrollo y la promoción de estas iniciativas de agricultura urbana. Y bueno, también os mencionaba antes, como hay nuevas acciones, nuevos proyectos previstos de calado, ¿no? Como esta apuesta que os mencionaba y que veíais en las imágenes antes de lo que es el nuevo cauce del Turia, que ya os decía antes, ahí veis en la foto de arriba a la izquierda. Sabéis que a raíz del 57, de la gran riada que asoló Valencia, se puso en marcha entonces a nivel estatal una iniciativa para evitar nuevas avenidas y nuevas situaciones, nuevos episodios como aquel. Entonces se desvió el cauce natural del río que atraviesa la ciudad y que hoy es el Jardín del Turia por su centro de forma diametral, y se llevó en la solución sur. Entonces se barajaban a lo mejor otras alternativas y tal, pero al final el plan sur, que se llamó entonces y que se desarrolló en los años 60, pues abrió un tajo, una brecha, una barrera enorme que partió pueblos como Chirivella por la mitad y dejó una herida que hoy sigue estando ahí, ¿no? Porque al final es una infraestructura dura de hormigón y que además se vinculó a un viario en sus márgenes que, pues claro, es una barrera entre una parte más central y más meridional de la propia ciudad de Valencia, ¿no? Y os digo que este proyecto, que se llama Riu Nou, ¿no? Lo que pretende impulsar de una forma también, digamos, como un gran reto, ¿no? Porque en realidad, como comprenderéis, el cauce nuevo es una infraestructura hidráulica de propiedad estatal, o sea, es de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que lo es también del río Turia, por supuesto, reúne las competencias ahí en esa materia y además no solo afecta a la ciudad de Valencia, pero a otras ciudades, a otros pueblos y a competencias de diversas administraciones. Entonces, lo que se pretende y lo que se pretende impulsar desde el equipo de gobierno y desde la ciudad de Valencia es su renaturalización sin desmerecer, sin renunciar a su funcionalidad, por supuesto, de hidráulica, más allá de que obras posteriores a su propia construcción, digamos que pondrían ahora mismo en riesgo y ya habrían afectado a su capacidad de laminación, porque evidentemente han afectado a su capacidad de evacuación de caudales, ¿no? y de aquellos caudales para los que se diseñó y se planeó. Y hay voces autorizadas que ponen en entredicho que hoy por hoy fuera capaz
de hacer frente a una situación como aquella que se vivió en el 57. Bueno, habéis visto en la imagen anterior, que es esta, pues alguna figuración de lo que se quiere convertir, en cómo se quiere alternar el uso público, la vegetalización o la renaturalización de este espacio con su funcionalidad, y cómo pues, el equipo que empezó a diseñar un borrador pues, planteaba distintos tipos de cauces, de aguas bajas, de inundación, etcétera. Y bueno, es un proyecto interesante e ilusionante, por supuesto, ¿no? Y ahora, y siguiendo un poco con el tema de la gestión de la infraestructura verde de la ciudad de Valencia, y quería poner un poco de relieve un proyecto que tiene que ver con lo que os decía antes del arbolado viario y de la necesidad de hacer actuaciones decididas muchas veces para hacer frente al mantenimiento y a la gestión de este arbolado viario. ¿Veis? Ahí, por eso, se pusieron en marcha estos proyectos, que además son proyectos de iniciativa ciudadana, de Valencia Més Verda, que son proyectos de arborización, de plantar árboles a gran escala, digamos, en la ciudad. Por eso dice, ¿por qué tenemos que llevar a cabo estos proyectos? Pues porque en la ciudad nos encontramos muchas veces más, o nos encontramos normalmente como situación de base, más de 1 millar de alcorques vacíos, ¿no? Más de 1 millar de alcorques, pues porque los árboles evidentemente están sometidos a mucho estrés. Muchas veces pues se caen, se fracturan por motivos diversos, desde accidentes hasta temporales, o como bien sabéis, bueno, como hemos vivido, no solo en Valencia, pero en otras ciudades, por supuesto, árboles secos en mal estado, con riesgos de caída o en fase de resección, que hace falta sustituir. Ahí pone que es un proyecto de CIDIM. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que vosotros sabéis que en Valencia, y si no os lo digo, hay ahora mismo como que 10 millones de euros se destinan, y a lo mejor me equivoco, si me equivoco y lo sabéis me corregís, pero creo que es así, a presupuestos participativos, a iniciativas ciudadanas, a propuestas ciudadanas que pueden ser votadas, y si son votadas, pues se ejecutan, se llevan a cabo. Entonces, uno de estos proyectos era, oiga, plantar árboles. Y entonces se pusieron en marcha 2 de estos proyectos, 2 fases de proyectos de plantación de arbolado, donde además se actuó también sobre los alcorques, porque muchas veces tenemos situaciones de arbolado viario que os decía, pues que son heredadas, es decir, que en un momento dado pues no se eligieron bien, o no se, o incluso se plantaron árboles de especies no, digamos, no adaptadas a nuestra realidad o a su situación incluso, o incluso en alcorques exiguos que las sometían a un estrés, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de este proyecto se ampliaron alcorques y se plantó arbolado con un énfasis en autóctono y mediterráneo, como el segalce o esos gidoner me sale almeces. Y también se actuó en la vegetalización de alcorques, ya en un intento de ir poniendo en marcha este énfasis en naturalizar la ciudad y en ir cambiando ese modelo de gestión de la infraestructura verde, ¿no? Esto me sirve también para recordar lo que os decíamos antes, ¿no? Como muchas veces no es fácil a lo mejor hacer entender o que toda la ciudadanía sea cómplice y aliada de estas iniciativas, porque muchas veces te encuentras un mogollón de quejas, ¿no? Porque cuando hay flores y están así de bonitos, pues la gente no se queja, pero cuando crecen un poco más de lo que permite el alcorque, o empiezan a salirse de madre, digamos, empiezas a recibir llamadas o mensajes y quejas de toda índole, porque la gente no entiende que esto no es una dejación ni un abandono, sino que es una intencionalidad, el promover que las adventicias y que esta vegetación, que muchas veces lo que tú pretendes no es ya plantar mezclas de semillas nativas, si puede ser, y existen y dispones, sino que además las quieres dejar crecer hasta que granen, para que así después, cuando
caiga la semilla o incluso cuando tú actúes porque ya es excesivo y la gente no lo entiende, pues sean sostenibles en sí mismas y esos propios alcorques en la temporada siguiente den pie o den paso de nuevo a un florecer de toda esa vegetación adventicia, ¿no? Pues si esto ya muchas veces es complicado, esto ni te cuento, ¿no? Esto también es otro ejemplo de nuestros queridos vecinos franceses que en sus apuestas más osadas están ya desimpermeabilizando, como dice ahí, esas cubiertas. En este caso es en San Nicolás de Redón, en un antiguo enclave industrial donde propusieron también a escala vecinal el retirar la cubierta y permitir expresarse a todo aquello que de natural alberga el suelo oculto por esa capa de asfalto, ¿no? Ahí veis que incluso en algún caso se dejó ahí el asfalto, se dejó entrar el ganado, entre tanto que se rompía para ver cómo se expresaba la naturaleza. Bueno, pues llegará, esperemos que también nosotros, ya sé que, bueno, no sé, sé que hay algunas iniciativas en este sentido por ahí, pero que yo entiendo que hay que celebrar y que son súper interesantes. Bueno, pues ahí veis un poco esas inversiones, que con 3 millones de euros pues se plantaron 4.500 árboles, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí os quería comentar que todo esto tiene que ver con la gestión del área de ecología urbana y renaturalización de la ciudad, en la que engloba los servicios de residuos y limpieza, jardinería sostenible y también un organismo autónomo de parques y jardines singulares que también alberga una escuela de jardinería y de arte floral. Y esta es la estructura del servicio de jardinería, donde veis que hay una sección, aparte de un coordinador y una sección administrativa, hay una sección de obras y planificación, mantenimiento norte y sur, gestión integral de arbolado y un observatorio municipal de árbol que se ocupa del arbolado y del patrimonio arbóreo monumental y de otras iniciativas vinculadas a la educación ambiental y una de un colmenar urbano que también es otra interesante iniciativa de un poco de promoción de biodiversidad y de difusión y divulgación de todos estos valores. Os iba a contar ahora un poco, daros una pincelada de la nueva contrata, porque entendía que podría interesaros, porque ahora mismo estamos en proceso de adjudicación de una nueva contrata después de haber atravesado el desierto de estar, el desierto, ahora diré por qué, porque bueno, la anterior era de 2015, pero sufrió un poco los embates ahí, bueno, era anterior y en 2015 es como que se renovó y sufrió los embates de la crisis y por tanto menguó en su presupuesto y eso se dejó sentir en la gestión de parques y jardines, de la infraestructura verde, y ahora hemos sacado una nueva contrata que se ha licitado y se han resuelto favorablemente 2 recursos que había puestos y estamos ya al punto de que ya tenemos las ofertas y vamos a poner en marcha el procedimiento de adjudicación de esos lotes de la nueva contrata, ¿no? Entonces me da un poco de pereza contaros todo esto porque es más aburrido y tengo ahí una visita virtual que os quería enseñar y no sé si me va a dar tiempo a hacerlo todo, pero os voy a dar 2 pinceladas de este tema y luego os invito a esa visita virtual y casi que os dejo en paz para que hagáis algún comentario porque ya estoy harto de escucharme. Bueno, ahí veis que se quería recuperar un poco el nivel de servicios que tenía la contrata antes de la crisis, ¿no? Ahí veis un poco a qué hace referencia esta contrata, ¿no? Los espacios, los jardines y los espacios, porque antes os decía que la extensión era mayor, porque como os acabo de decir, la gestión de los espacios y de la infraestructura verde está repartida entre el servicio y el organismo autónomo, que trabajamos en colaboración, en coordinación y que cada vez tenemos que, digamos, intentar integrarnos
más porque somos lo mismo, ¿no? Ahí veis los espacios a los que hace referencia la contrata y los árboles a los que hace referencia esta contrata, que además se ocupa de un montón de zonas de juegos, de un montón de zonas de socialización canina, de un montón de instalaciones biosaludables, de la limpieza de todos los jardines mayores de 5.000 metros cuadrados y que por tanto conlleva un montón de funciones. El presupuesto, pues ahí veis que el presupuesto, como os decía, se ha podido incrementar notablemente respecto del anterior y ahora alcanza esos 22 millones. Y veis que representa unos incrementos importantes de un 38% para gestión de espacios ajardinados y casi de un 90% para la gestión del arbolado viario. Una gran parte de las quejas que recibimos muchas veces y de lo que entiendo que la ciudadanía reclama, y por eso hablaba antes del arbolado viario, tienen que ver con la poda. Con la poda, que para nosotros debería ser una práctica recurrente, habitual y ordinaria, ¿no? La poda no sería deseable en tanto en cuanto lo que queremos es que el arbolado se exprese en su máxima naturalidad. Pero como muchas veces, y sobre todo en el arbolado de alineación, la selección de las especies no ha sido muy afortunada. Por ejemplo, igual tenemos una alineación de Ficus nítida en una calle como puede ser San Vicente, en unos alcorques ubicados muy próximos a fachada y unos árboles que crecen de una forma desaforada, ¿no? Por suerte, y entonces generan conflictos, generan contactos de fachada, generan muchas veces, bueno, pues incluso ambientes excesivamente umbríos que la gente no quiere, ¿no? Entonces esto, son situaciones a las que hay que hacer frente y no es nada fácil y por eso requiere muchas veces un replanteamiento y muchas veces haría falta ir haciendo una sustitución y ir, desde luego, adaptando las nuevas plantaciones de una forma mejor planteada en cuanto a las características, el espacio, la ubicación, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí veis, ¿no? ¿Cuál sería el presupuesto actual, el nuevo presupuesto planteado y los incrementos que representan? Ahora se incorpora la gestión integral del arbolado viario con mayor entidad por todas estas razones que os decía. También aparece un nuevo lote con 2 espacios destinados a centros especiales de ocupación de inserción social. También se plantea un aumento de la plantilla directa para hacer frente digamos, esa situación más de precariedad o esas carencias que se habían ido expresando a través en la situación de la crisis de los años 7 al 14. Los puestos de trabajo actuales y los nuevos que van a tener la nueva contrata. Y luego algunos énfasis, digamos, de carácter social, de género, de formación. Ahí veíais un poco en esa foto, pues eso, tratamientos fitosanitarios, etcétera, y criterios de sostenibilidad, ¿no? En cuanto a la maquinaria y en cuanto a la sostenibilidad también de la gestión, desde pues un poco la reutilización, los tratamientos biológicos frente a plagas, el control mecánico de adventicias, ya se dejó de usar hace tiempo herbicidas y también un poco intentar acomodar las prácticas de gestión, de mantenimiento y de jardinería a la biodiversidad urbana que pretendemos promover, ¿no? Bueno, esta sería un poco, pues eso, esa imagen de nueva gestión en la que en lugar de praderas, pues se pretende que sean praderas naturalizadas y no sean céspedes de manejo recurrente, pero claro, todo esto tiene que ir acompasado con una divulgación y con una mirada diferente por parte de la ciudadanía, ¿no? Hay espacios que te permiten hacer estas cosas y otros no tanto, ¿no?
Bueno, los criterios de valoración y todo esto, vamos a hacer una cosa. Yo como esto os lo voy a pasar, en lugar de entretenerme o de daros la tabarra con estas cosas, pues haremos que os lleguen. ¿Veis aquí? Pues por ejemplo, el vandalismo, las situaciones de maltrato, cada vez nos hacen invertir más y más en el mantenimiento y en la gestión de este patrimonio de infraestructura verde, ¿no? Esto es algo que también hay que plantearse, ¿no? Porque cada vez es más complicado hacer frente a todo eso. Y como ya os digo, en lugar de, si os parece bien, y como ya no nos queda tanto tiempo, voy a dejar de daros el turre porque me parece interesante el... Ah, no, perdona. Quería enseñaros este paseo virtual que quería hacer con vosotros a través de algunos de los de algunos activos y de algunas de las cosas que os he estado comentando. Ahora lo que estoy intentando hacer, no sé si sabré. Un momento, un segundico, darme un segundico. Y si entre tanto queréis hacer alguna pregunta, alguna anotación, alguna crítica o cualquier otra cosa, os Sí, animo. tenemos varias, Ignacio, o sea que al final siempre falta tiempo, está claro, porque es que Ya me hago cargo, ha sido tan interesante y Yo soy tan muy pesado, o sea, exhaustiva. no No, quería, para no nada, quería. todo lo contrario, es que al albur de todo lo que nos has ido contando, pues la verdad es que surgen muchas cuestiones, ¿no? Yo me quedo con una frase que has dicho para generar una infraestructura urbana verde, atrevida y funcional, hace falta tener una visión, porque no es momento de continuar haciendo lo mismo. Me ha gustado mucho esa frase bueno, y el plan que tenéis en marcha y con este contrato nuevo en marcha, pues la verdad es que solo podemos daros la enhorabuena, ¿no? Porque al final estáis demostrando que estáis yendo siempre intentando ir un paso más allá con todas las dificultades que nos has trasladado, ¿no? Esa comunicación a la ciudadanía, el que la renaturalización de las ciudades no es fácil y que, pues porque lo que nos gusta a unos, pues a otros les disgusta, y entonces esto es complicado y muchas veces la apreciación de una zona más natural pues tiene mucho sentido ecológicamente, funcionalmente, pero resulta que el que está acostumbrado a ver toda la vida, y más vosotros, y esto se ha visto recurrentemente en otras ciudades y lo seguiremos viendo, pues muchos ciudadanos proceden del campo. Y en Valencia, donde tenéis una tradición hortícola tremenda, pues claro, las podas están arraigadas, ¿no? Lo siguiente, entonces tú a un ciudadano decirle de la noche a la mañana que no se debe podar, pues como que te va a mirar mal, así a bote pronto, ¿no? A alguien que tenga sus orígenes en el campo o que tenga incluso sus frutales y que esté acostumbrado a podarlos normalmente, ¿no? Entonces, Sí, no es solo eso. complicado, ¿no? Sí, y Estos no solo, mensajes. claro, efectivamente, y no solo apodarlos, ¿no? Es que además el agricultor valenciano y la huerta valenciana tiene una característica que es que tiene que estar todo, aquí dirían, mesnet cum garrofí. Es decir, aquí lo quieren ver limpio todo, sin una Limpio, hierba, ¿sabes? Entonces limpio y eso, ordenado. tú sabes que eso, lo que en origen extensión agraria y el antiguo Irida y tal, ¿no? Pregonaba, ¿no? Usa más, tira más producto, tal. Luego Sí, cambió el mensaje por no tires, abandona, no sé qué. Y el agricultor al final no sabía qué carta quedarse. Pero aquí sí que hay un poco esa idea de lo que está limpio, ¿vale? Es lo que sí, toca. Y sí, si sí. no, eres un guarro. Entonces, Claro, claro, ¿no? y Entonces te quedas ver los como, alcorques, claro, ver esos prados renaturalizados, pues claro, la gente dirá, bueno, lo que sois es primero unos guarros y segundo unos jetas, ¿no? Porque me estáis cobrando unos impuestos, usarlos, ¿no? Es que para tener esto limpito, una patena y eso sí, unos céspedes como siempre, y en fin, oye, ¿por qué cambiáis ahora, no? Entonces, pues de ahí esa nueva visión de los servicios ecosistémicos y lo difícil que os resulta a los gestores, pero no imposible, porque al final entendemos
entendemos que los argumentos los tenéis a vuestro favor, y que cuando eso se comunica adecuadamente, pues la ciudadanía, claro que entiende que la infraestructura es una infraestructura de salud, que es una infraestructura que va a mejorar su bienestar emocional y físico, y esto pues hay que contarlo y hay que explicarlo, y cuesta, pero al final el cambio se irá haciendo poco a poco, ¿no? Y la verdad es que tenéis un trabajo apasionante por delante. Hay un par de preguntas en el chat, más las que quiera hacer la gente, pero es que hay una pregunta que yo te la quiero hacer porque resulta que el otro día tu compañera de Madrid le hicieron una pregunta sobre la escuela de jardinería, la escuela municipal de jardinería. Madrid ha tenido varios intentos de montar una escuela municipal de jardinería, pero nos comentó que hubo problemas al final, pues por temas de, bueno, pues de homologación de títulos, con los propios sindicatos, dentro del propio ayuntamiento, la propia ubicación del sitio, la propia selección de las materias, en fin, como que era muy complejo, ¿no? Entonces, como he visto que nos has contado que tenéis una escuela de jardinería y que además me ha parecido entenderte que depende del organismo autónomo municipal de jardines singulares, pues mi pregunta es doble. Primero, si esa escuela está funcionando regularmente y qué titulaciones imparte y si están perfectamente homologadas, pues para que luego esas personas que salgan de esa escuela pues puedan cursar esos oficios. Y segundo, en cuanto al propio organismo autónomo en sí, si es una figura independiente, o sea, si es una figura, ya he visto cómo estaba un poco ubicado administrativamente, pero si es una figura independiente que posee un presupuesto propio, digamos unas cuentas propias, pues esto siempre es muy interesante. De cara a la gestión, muchos municipios tenéis ese problema, ¿no? De que, oye, al final, pues la concejalía, pues por ejemplo, si hay algún tipo de posibles ingresos en los parques, pues todo va a la caja única de Hacienda, ¿no? Y sin embargo, si tengo a lo mejor un organismo autónomo municipal, o como en Barcelona, que lo realiza, como sabes, el Instituto de Parques y Jardines, ¿no? Que también es como un organismo autónomo municipal, pues eso, ¿qué nivel de independencia tiene presupuestaria este organismo municipal y lo de la escuela de jardinería? Y ahora te hago también un par de preguntas de las que hay en el chat. Vale, mira, yo la verdad es que, claro, ¿qué ocurre? Que efectivamente la titulación o la escuela de jardinería es activa, depende del organismo autónomo y si no me equivoco son títulos propios, ¿vale? Sí que os puedo, o sea, quiero decir que yo no os puedo contestar con exactitud porque no llevo esta materia, porque además llevo pocos años, llevo poco tiempo y es algo que no me sé, no me lo sé porque ya te digo que lo lleva el organismo autónomo, pero os puedo, vamos, puedo facilitar o podéis facilitar mi correo y cualquiera que lo pregunte lo puedo redirigir a la escuela para que le contesten y le den la información más veraz y mejor que yo, y para no equivocarme, ya te digo, sí que funciona, son títulos propios, creo que no tienen esa homologación, digamos, FETEN, pero lo mejor es que me mandéis un correo para no Sí, no, olvidarme. sobre todo, Ignacio, por ver un poco qué conexión puede tener esas personas, esa titulación, distintas titulaciones que puedan sacar, esa formación que Sí, puedan sí. sacar para que luego puedan ser contratados, pues por ejemplo, con las nuevas contratas, porque como sabes, ahí hay unas categorías profesionales, esas Sí, sí, categorías sí. profesionales exigen una serie de habilitaciones y entonces, pues bueno, son los propios, obviamente la patronal y los sindicatos, que son los que negocian los convenios, los que al final dicen, oye, esta categoría pues requiere de esta formación, ¿no? Y esta formación pues se imparten luego en las empresas, tal. Entonces, pues por saber un poco cómo funciona. Es decir, igual si nos mandas directamente el link, nosotros Sí, lo bueno, buscamos de hecho, y ya buceamos un poco, ¿no? En el funcionamiento. efectivamente la fundación tiene un web alojado dentro de la web del ayuntamiento, de la web municipal, Ajá. pero si pones OAM Parques y Jardines o buscas fundación, o sea, OAM Parques y Jardines, te sale directamente, o sea que es muy fácil de localizar, ¿vale? Y en cuanto al rango, al nivel de autonomía presupuestaria, sí que la tiene, porque tiene una dotación presupuestaria, es un organismo autónomo y funciona con un patronato. Ajá. Depende, digamos, orgánicamente del servicio, entonces se transfiere un monto, en principio anual, que es su presupuesto, pero además después en
dependiendo del nivel de actividad y de la capacidad de ejecución y tal, a través de las modificaciones presupuestarias que se hacen varias veces al año habitualmente en los ayuntamientos, pues puede asimismo incrementar, ¿no? Y de hecho ellos participan y desarrollan proyectos importantes, ¿no? Pues vinculados a los nuevos desarrollos de infraestructura verde, parque de desembocadura, parque central, en fin, proyectos Fenomenal. gordos, ¿no? Y ya te digo, sí, tiene ese nivel de independencia presupuestaria y de gestión, además, ¿no? Por más que, pues claro, además, al ser un organismo autónomo, pues digamos que tiene una mayor agilidad, digamos, procedimental, administrativa, lo que quieras, por más que también están, por supuesto, vinculados a todas las cautelas y toda la rémora que eso representa, por más que sea muy deseable, ¿no? Pero vamos, sí, tiene ese nivel de independencia. Luego hay otra pregunta que también es recurrente, que han hecho varios alumnos y que incluso yo mismo me planteo, no solamente a la vista de alguna de las diapositivas de tu presentación, sino de otros grandes proyectos o visiones de las infraestructuras verdes de futuro de las ciudades, que es, bueno, pues tú has presentado, por ejemplo, pues bueno, la captación de terrenos en el nuevo plan de infraestructura verde urbana de la ciudad de Valencia, ¿no? Y entonces vemos imágenes en las cuales se ve una imagen presente y una imagen de futuro, ¿no? Y entonces vemos la primera foto en donde salen pues muchos edificios, muchas calles que no están verdes, que hay que revegetar o que hay que tal, y de pronto vemos una diapositiva final en la cual se ve todo perfectamente interconectado, perfectamente verde. ¿Cómo se va a llegar a eso? ¿Cómo conseguís eso? ¿Tenéis algún plan real para todas estas interconexiones, todos estos conectores entre parques, entre ejes? Hay zonas que sabemos que son muy complicadas, ¿no? Que son muy complicadas de llevar a cabo. ¿Qué pensáis más allá de resolverlo con... O sea, ¿tenéis algún tipo de decisión, pues tipo lo que nos has puesto en el vídeo de Francia, no sé, cosas así como muy duras, ¿no? O incluso Bueno, lo de levantar impermeabilizaciones, que también nos puso el otro día Gabino de Barcelona, que dice, es que al final un metro cúbico cuesta un montón, no solo por levantar el asfalto, sino es que debajo hay como 3 metros con una compactación de que, vamos, sacas ahí 80 contenedores, ¿no? Entonces, ¿cómo tenéis previsto ir desarrollando poco a poco, pasar un poco de esos planos a esa realidad, ¿no? En estas zonas tan duras y tan complicadas de revegetar? Bueno, pues ahí te digo, ¿no? Lo primero es que hay que ser realista, ¿no? Quiero decir, lo que tú no puedes hacer es ponerle una infografía a un ciudadano o ciudadana y decirle, mira qué bonito, ¿no? Es como el vídeo. Claro, efectivamente el vídeo es un dibujo animado, ¿no? En gran medida, pues porque, claro, reflejar eso hasta sus últimas expresiones es muy complicado. La ciudad consolidada es muy complicada de atacar en este sentido, pero lo que sí necesitas es un cambio de visión y de modelo, y luego necesitas un plan y decisión, ¿no? Entonces, a través de una planificación estratégica y de proyectos demostrativos y de una alianza de digamos, la ciudad en todos sus sectores, ¿no? Pues sí que puedes ir dando los pasos en la buena dirección. Lo importante no es pensar que el año que viene vas a llegar al destino, sino que estás en el buen camino y que los pasos que das no tienen marcha atrás. El ejemplo que ponía antes de la zona de conexión entre los dos cauces que propugna y que presenta Perlorta, y ya te digo que eso es algo que es una iniciativa de una entidad, de una organización sin ánimo de lucro, de defensa de la huerta, y que ellos dicen, mira, majete, ha llegado el momento en el que si tú eres el que manda en el ayuntamiento, tienes que tomar la decisión de desclasificar ese suelo urbanizable, aunque te cueste dinero, y utilizarlo para sumarlo a la infraestructura verde, porque es estratégico como conector. Pero eso requiere una decisión muy importante. Más allá de casus belli como este, o de hotspots, ¿no? Sí que es verdad que dentro de la planificación estratégica y de ciudad y en una coordinación entre urbanismo, movilidad e infraestructura verde, se pueden hacer muchas cosas, pero ahí tienen que aunarse voluntades y capacidades, ¿no? Entonces, pues mira, ahora yo os decía que no quería dejaros sin la visita virtual, sin la que os vais a quedar, por supuesto, pero os daré el link porque es algo que se puede hacer per se, porque hay muchas cosas que me hubiera gustado mencionar o enseñar y no nos ha dado tiempo, ¿no?
Pero igual que ahí está el tema de la iniciativa del colmenar urbano y no sé qué, también hay iniciativas como, por ejemplo, el nuevo Boulevard García Lorca, que es el que os decía antes, que se va a desarrollar y que ya se está, digamos, prediseñando cuando se soterre toda la playa de vías y toda la gran barrera ferroviaria que representa el acceso norte a la estación, el acceso a la estación Blasco Ibáñez, que es la estación del AVE en Valencia, que está vinculada a la estación del norte. Bueno, pues toda esa gran barrera de vías y de infraestructura dura que va a llegar que llega a la estación central de Valencia, que está en el mismo centro de la ciudad, pues se va a convertir en una vía verde, le llaman Boulevard García Lorca, que es un nombre así como medio romántico, ¿no? Que, bueno, no es lo más seguramente identitario para lo que se pretende, pero sí. O sea, quiero decir que estos ejemplos y estos proyectos demostrativos pueden ser señal de que las cosas pueden hacerse de otra manera y que puede haber un cambio de modelo. No nos engañemos, debajo de todo eso, evidentemente las tripas de la ciudad consolidada son muy ariscas para hacer todo esto, porque muchas veces tú dices, mira qué bonito, la avenida del Puerto, pues mira, vamos a quitarle 3 carriles, porque ahora tiene 5, vamos a dejar un carril viario y vamos a hacer y tal. Cuando te pones a planificar eso y a ver lo que hay debajo, pues te encuentras con canalizaciones, con un montón de servicios con los que tú tienes que intentar convivir. Entonces, no es que debajo de la capita de asfalto que tiene 10 centímetros hay un suelo fértil esperando tus semillas, sino que no, hay todo lo contrario, hay un desierto, ¿no? Pero lo que hace falta, desde luego, es visión, decisión y planificación. Y eso está claro que lo tenéis. Yo, como siempre digo a todos los representantes de ciudades que presentáis estos planes, lo que hace falta es que lo aprobéis además en plenos de gobierno, no solamente en junta de gobierno, sino en plenos municipales, ¿no? Pues para que siempre ponemos el caso recurrentísimo del Anillo Verde de Vitoria, ¿no? Que se presenta todo cada 2 años en los CONAMAs, ¿no? Y que ya han venido alcaldes de PP, PNV y PSOE, pues a presentarlo. Entonces, solamente estos planes funcionan cuando realmente los asumen todos los grupos municipales, porque si no, pues ya sabemos, ¿no? Lo que pasa, que llega el nuevo equipo de gobierno y todo lo que ha hecho el anterior, pues como que deja de valer, ¿no? Pero yo creo que esto es una ola demasiado fuerte como para que nadie se quiera apear, ¿no? Podrán cambiarle a lo mejor algún nombre, alguna nomenclatura y tal, pero yo creo que el plan estratégico lo tenéis muy... Sí, exacto, podrán aflojar, digamos, la marcha o lo que tú quieras, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy, y con la alineación que hay de voluntades y de conocimientos a todos los niveles, internacional, comunitario, estatal, que esto no tiene marcha atrás. Tú ahora y de no regulación por ley, vamos. justamente. O sea, que es que... Pues hay una última pregunta que yo creo que en este minutillo que queda, si quieres, Luis Felipe, se la puedes hacer. Bueno, sí, yo directamente no tengo ningún problema. Yo, hombre, después de ver todo, que todo es interesante, la infraestructura verde, todo lo que estamos viendo, ¿no? Hay una cosa que me he quedado del vídeo este que nos has puesto de París, de Francia, vamos, estos hablaban de la infraestructura negra, y a mí me parece siempre me parece una cosa muy interesante, porque es algo que medioambientalmente casi nunca se tiene en cuenta en ningún sitio, en ningún plan, en ninguna parte, ¿no? Y yo quería saber, aparte no sé si tenéis alguna medida con respecto a esta infraestructura negra, más allá de lo que es poner bombillas LED y cambiar la iluminación, básicamente. O sea, me refiero a si tenéis algún tipo de actividad como visitas guiadas nocturnas a monumentos, incluso dentro de parques, etcétera, etcétera. Pues bueno, tal cual, digamos que no tan de una forma tan expresa, ¿no? Pero sí que lo que sí que hay, bueno, Valencia, desde luego, lo que sí que ha vivido ha sido un reciente en alumbrado público, un reciente ahorro salvaje de en torno, no sé si son 7 millones de euros, porque era una ciudad proverbial en contaminación lumínica, ¿no? Es verdad que además Valencia, como tiene esas extensiones hacia el sur del parque natural, ahí también se han hecho grandes esfuerzos porque evidentemente había una extensión de alumbrado público
que también eran báculos de 12 metros con una salvajada. Y ahora hay áreas de reserva. Yo os hablaba antes de la Punta, os hablaba del Raco de Loya, pero no se habla, por ejemplo, o sea, del Tancat de la Pipa, pero no se habla de la Punta, que también es una reserva de zonas de dunas, que también se han hecho esfuerzos por volver a la oscuridad, precisamente pues porque son sitios de mucho interés para la conservación. Y bueno, por contestarte a lo que me decías, efectivamente lo que sí que hay son iniciativas y proyectos a escala de barrio, por ejemplo, con un proyecto europeo, el Grow Green, que se está trabajando mucho el tema de los quirópteros, y ahí es donde sí que se hacen este tipo de visitas de identificación con grabaciones y con sonogramas de identificación y con, bueno, ya sabes que a través de las emisiones que hacen de ultrasonidos, las distintas especies de quirópteros, puedes identificar la especie. Y ahí es un poco donde sí que se hacen este tipo de visitas, pero todavía no hay un desarrollo expreso de conocer, más allá de que evidentemente dentro de, sí que hay alguna iniciativa turística de esta índole, vinculada sobre todo al centro histórico y a estas cosas, ¿no? Pero vamos, en principio decir que Valencia ha reducido muchísimo su nivel de iluminación, por más que todavía queda mucho margen de mejora seguramente. Bueno, pues fenomenal. No tenemos más tiempo, porque esto es así, esto es casi, estamos aquí como en la televisión, con el tiempo muy pasado. No, enhorabuena, Ignacio, nos ha encantado tu charla, de verdad. Creo bueno, que estáis situando a Valencia en un nivel espectacular y sobre todo que se ve claramente que tenéis una visión de futuro. Bueno, pues hacia donde tienen que ir los cambios, y los cambios pues no son fáciles y llevan su tiempo, pero creo que lo tenéis muy claro y eso es muy importante y no todo el mundo lo tiene igual de claro. Así que, desde luego, por nuestra parte, enhorabuena. Y muchísimas gracias por haber participado en el máster. Muchas gracias a vosotros por invitarme y muchas gracias a vosotros por aguantarme. Y nada, deciros eso, que lo que no nos ha dado tiempo a mirar, y sobre todo la visita virtual esta, que es divertida, porque a través de fotos y de imágenes en el Google Earth, con el enlace que os pondré, que os pongo en la última diapositiva, podéis ver algunos de esos proyectos que no nos ha dado tiempo a ver, ¿vale? Pues te lo agradecemos muchísimo que nos lo pases.